Entonces, supongamos que en el punto X, eje X, vamos a sacar el punto P sobre la curva y en ese punto tiene la tangencia. Su imagen vía F estaría acá, ¿no? Y luego vamos a hacer un incremento desde ese punto hacia la derecha, que lo llamamos por delta de X, y si aquí es X y acá es delta de X, entonces este punto será X más delta de X, que evaluado la función en este punto nos daría por acá, ¿no? Eso lo llamamos f de X más delta de X. De tal manera que el incremento de la función f va a ser eso. El incremento de f va a ser eso. ¿Por qué? Porque miren, acá en X evaluamos la función azul, evaluamos, nos da hasta acá f de X. Lo podemos proyectar a la izquierda también, si queremos. Acá no funciona bien, pero sería así, ¿no? Está bien. Eso de ahí es f de X, visto en el eje Y. Luego nosotros damos un delta de X a partir de acá. Entonces avanzamos a la derecha, entonces acá es X, y sumamos delta de X, este es X más delta de X. Evaluamos en este punto la función f y nos da por acá. Que si quieren verlo acá en el eje Y sería así, ¿no? Hasta ahí. Eso es f de X más delta de X. ¿Ya ven? Entonces, al hacer un cambio de X a X más delta de X debido a delta de X, la función se incrementa de f de X acá arriba. Así, ¿no? La función va así. Entonces, el incremento de f es esto, claro. En eso se incrementa, es decir, el incremento de f es igual a f de X más delta de X menos ¿qué pasa con eso? Menos Dos toques. Profesor, Dos veces. Dos toques. dos veces la pantalla presiona, profesor. Ese es el incremento de f. Ese es el incremento de f. Y ahí lo ven en la figura. En X, f de X, ahí está. Hacen un delta de X para desplazar de acá a acá, o sea, una variación en el eje X, en esta cantidad. Entonces, de este punto a este punto es X más delta de X. ¿En cuánto varía la función? Hay que evaluarla acá, pues. Y de acá. ¿En cuánto varió en esto? Delta de X. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Miren, vamos a estudiar la variación a lo largo de la tangente. Entonces esa variación sube de este punto a este punto. De tal manera que la variación a lo largo de la tangente es AT. Cuando estaban en X, f de X estaba acá, la tangente es en este punto. Pero debido a una variación de X, a X más delta de X, debido a este delta de X, si nos movemos a lo largo de la tangente, llegamos acá. Entonces lo que tenemos es esto, AT. Y tenemos este triángulo rectángulo.
Y en este triángulo rectángulo, AT sobre delta de X, este cateto opuesto a este ángulo que no nos ha puesto, dividido entre este cateto adyacente, este cociente, efectivamente es la pendiente de la tangente del P. Es pendiente por geometría analítica, que es como que han llevado. Pase. Entonces, en este triángulo, la pendiente de esta tangente es este cociente. Ahí está. Pero esa pendiente de esta tangente por cálculo diferencial, este de aquí es por geometría analítica. Por cálculo diferencial, la pendiente de esta tangente, de este segmento rojo, en este punto, es la derivada de la función en ese punto. Acá está, en ese punto. Entonces, si ustedes toman esto con esto, el delta de x pasa a multiplicar acá, entonces significa que AT es f' de x por delta de x. Y eso lo podemos ver acá. Está bien. AT es f' de x por delta de x. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es aproximar este incremento, esto, es decir, esta diferencia, es decir, esto, lo queremos aproximar con esto, en donde involucre la derivada. Pero si lo queremos hacer, el problema está geométricamente, es decir, que este segmento sea igual a todo este segmento. Entonces, el error sería esto, de acá para acá, porque yo quiero solo esto. Y esto de acá no es igual de acá hasta acá, pues, porque yo quiero hacer que delta de f sea igual a esta diferencia. Eso es lo que quiero. Y esta diferencia, lo estoy diciendo que es esto. O sea, lo que voy a afirmar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a afirmar esto. Vamos a ponerlo acá. Lo que vamos a hacer es decir que prácticamente sea f' de x por delta de x. Y no puede ser porque el incremento es solamente esta parte. Y esto de acá, acá. Entonces este es el error. Y de acuerdo ahí a la figura es un error totote. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, en consecuencia, f' de x por delta de x es una buena estimación para delta de f. Esto de acá, f' de x, delta de x es una buena aproximación para esto. Acá en la figura está grandotote y este sería el error. Ese sería el error. Pero si este delta de x lo hacemos pequeño, es decir, lo hacemos más chiquitito, significaría que si este delta de x es más chiquitito, es hasta de aquí, así nomás por decir, entonces trazo así. ¿De acuerdo? Entonces mi delta de x nuevo sería solamente esta partecita. Y si es más chiquitito, el error es esto, ¿no? Ahora el error es de acá para acá. ¿Se dan cuenta? Lo hago más chiquitito el delta de x, más pequeñito. Por acá, ¿no? Entonces mi nuevo delta de x sería solamente este pedacito, ¿no? Normal, pero... Y el error sería, chiquitito este de acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? No lo han puesto en la lapicero, ¿no? No. Sería, entonces estaríamos por acá, ¿no? Este sería el nuevo delta de x. Y el error sería de acá para acá, ¿no? Entonces ahí sí ya podemos decir lo siguiente. Que esto en realidad no es así, sino es más bien es aproximar. Y ojo, los ingenieros, los científicos, ustedes, cada vez que quieren calcular el incremento de f, o sea, en cuánto se incrementó la función cuando este x pasa de acá a acá debido a esta variación, cuánto pasa de f de x a lo de acá, lo calculan usando
Eso de ahí. Ustedes dirán, profe, ¿pero por qué vos hacerme el problema de calcular la derivada, multiplicarlo por delta de x, para calcular la variación de f, cuando mejor calculo el f en x más delta de x y lo resto menos el f de x? Es que en muchos casos resulta más conveniente usar la derivada y tratarlo con una aproximación. Y en cálculos teóricos, no sé de cosas, se usa cuestiones matemáticas, la derivada, y por lo tanto ese producto de acá, que a las finales, y que, bueno, no a las finales, sino que ese toma el nombre de, ahí sale, incremento de f, incremento de f, es aproximadamente f' delta de x. Aquí estamos tomando esto de acá con eso. ¿Me ven? Y tenemos esto de acá. Entonces, siempre que quieran calcular la variación de f, debido a este delta de x que hizo pasar de x a x más delta de x, simplemente la derivada en x por delta de x. Y a esa expresión, a esa de acá le damos un nombre a este producto. Y dice, definición: si f es una función derivable en x, delta de x son números, al producto de acá se le llama, y sale, diferencial de f en x. Se denota por d de f o d de y, porque y es igual a f de x, estamos hablando por la y. Esto es, d de f es f' de x delta de x. Puesto que la diferencial de x es delta de x, se suele escribir al delta de x como d de x. Luego d de f simplemente es f' de x, d de x. Por definición. Ahora, si ustedes quieren ver lo más operativo, simplemente eso de ahí proviene de acá. ¿Ven? Proviene, bueno, es eso, ¿no? Proviene de acá. ¿Ven? Ustedes saben que derivada de f respecto de x es f' de x. Y de ahí ustedes van a tener lo siguiente: que d de f van a tener que d de f es así, dado que tienen d de f respecto de x es igual a f' de x, lo ven aritméticamente. Ahí está, esto de acá pasa para acá. Entonces el diferencial de f es justamente eso de ahí. Geométricamente es cómo aproximar al incremento de la función. ¿Por qué se produce el incremento de la función? Porque estamos pasando justamente de eso, del f de x del f de x al f de x más delta de x. Entonces se va a producir un incremento de la función. Y de eso se trata de calcular. O sea, el causante de todo este problema que les produce dolor de cabeza y que están con las caritas de perdidos en el espacio y en el tiempo, es eso. De que cuando yo en x evalúo f y luego a x vía delta de x paso al punto x más delta de x y vuelvo a evaluar la función, yo quiero saber cuánto es esa diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Esta es. Esto quiero saber. ¿Qué se denota? Y por eso no se dan problemas. ¿Cómo eso? Ya les digo, una manera es calcularla nada más. Pero en matemática resulta mejor, práctico y por cuestiones teóricas, que en lugar de evaluar f en x más delta de x menos f de x, mejor
lo calculo con la derivada evaluada en el punto X por delta de X. Por eso. El querer saber cuánto es esta diferencia, debido de pasar de X a X más delta de X, que lo denoto así, lo calculo así, original que yo lo considero así. Y por definición, estoy acá, lo llamo DDF. Es decir, DDF es f' de X por delta de X. Pero se muestra que este delta de X es d de X. Entonces DDF es igual a f' de X por diferencial de X. Geométricamente lo tiene. Es como calcular el incremento de la función, la variación en eje. Una cosa es la variación en el eje X, en la variable independiente, diríamos. Pasar de acá para acá. Y eso origina una variación de la función, que va, acá lo escribí, y eso tienen que saberlo bien, porque si no, después es un lío. Pasar de f de X a f de X más delta de X. Ese es el causante de que les causa el problema. ¿Cómo calcular esa variación? Es con el f' de X delta de X. Y ya le digo, yo también soy estudiante, le decía, profe, pero ¿por qué tengo que calcular con la derivada? Si lo puedo calcular exactamente con esto, que profe, lo tengo esto, lo tengo esto, lo calculo y ya está, exactito. Pero es que teóricamente y para propósitos prácticos no es tan útil. Entonces se hace con la derivada. Y al dar la derivada ahí aparece el concepto de diferencial. ¿Quién es la diferencial? Acá está. Es el f' de X por delta de X. O de X. Eso les voy a pasar a ustedes. No sé si ya estará El campo. el campo. ¿Ya está allá? ¿Lo han visto? Sí, claro. Voy a averiguar porque me dijeron hasta la semana pasada no, pero al delegado lo voy a estar enviando esto. Clase que lo voy a enviar. Entonces, es eso. Y luego, como los matemáticos se dieron cuenta que hay una necesidad de expresar la variación de la función, esta variación, esta diferencia, que se denota así, hay una necesidad de escribirlo así, entonces ellos definen. ¿Alguien sabe qué es una definición? ¿Qué es una definición? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es definir? Por ejemplo, yo, o bueno, ustedes frente a mí, cuando ustedes me vieron el primer día de clase, entrar al aula, por mi forma de hablar, de expresarme, tratarles de la disciplina, ¿qué se están formando en sus cabecitas de mi persona? Un concepto, ¿sí o no? Pero no necesariamente bonito, no, yo creo que es un maldito. Otro. El profe lo pasa que es recto. Otra posibilidad, ¿no? El profe es un poco disciplinado. Esos son conceptos, ¿sí? Pero cuando ustedes ya deciden por uno de esos 3, 4 conceptos, que no son más, y lo evocan, o lo escriben, cuando deciden, optan por uno de ellos, ese concepto se vuelve definición. Entonces, cuando los matemáticos dicen, caray, yo tengo en X, f de X, ahora voy a hacer una variación en el eje X, pasando de X acá, debido a esta variación. Evalúo la función acá y yo quiero saber en cuánto varió. Acá en el eje Y, en X, ahí está su f de X. ¿En cuánto va a variar esa función? Por en este caso, de acuerdo a la figura, subiendo hacia arriba o de repente hacia abajo. Cuando yo paso de acá a acá, debido a esta variación de f de X, ¿en cuánto va a variar? Entonces evalúo y quiero esta diferencia. Y se dijeron, caray, no me sirve casi hacerlo así directo. Pero por la figurita construida, yo lo puedo hacer participar a la derivada. Por lo de acá, ven. De esta manera, pero va a haber este error. Este TQ es el error. Grandotote se ve ahí. Entonces, pero las variaciones generalmente son chiquititas, bien pequeñitas. Menor que la unidad. Entonces, si las variaciones son pequeñas, por lo que hice por acá, reduciendo el delta y hice estos trazos, entonces el error se va reduciendo.
entonces ya puedo hablar del aproximado. Y mientras delta de x sea cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, ya casi son iguales. Entonces digo, bueno, ese error chiquitito que queda es despreciable, no es atendible, ya eso no me interesa. Entonces más práctico lo trabajo o lo calculo esa variación de la función de esta mediante ese salida. Y una vez que hicieron eso, entonces dijimos, a ver si lo formalizamos. Lo vamos a formalizar. ¿Cómo lo formalizamos? A través de una definición. Y lo que se define, aprendan este argot criollo, lo que se define se atraca y no se discute, solo se justifica. Así es lo que se define. Lo das y se acaba. Y eso en matemática ocurre, siempre. ¿Ya? Muy bien. Ya lo tenemos esto. Entonces ya sabemos eso. Ahora ustedes dirán, profe, ya pues, usted ahí me ha puesto una X, un F. Quiere calcular la variación, la diferencia. ¿De qué me sirve? Yo soy biotecnólogo, o el ingeniero dice, yo soy ingeniero. ¿De qué me sirve? Es muy importante. Eso está íntimamente relacionado a los números reales. Si no hubiese sido formalizado los números reales, la ciencia no hubiese progresado. Porque si se hubiesen quedado solamente con... siempre háganme acordar que cuando termina la clase, borre la pizarra. Eso yo lo dejo para otros, no está bien. Porque ya no hagan lo mismo. Miren, si ustedes se hubiesen quedado con los naturales, no hubiesen hecho nada. Si esta es mi unidad de medida, yo quiero medir el largo, la pelotita, yo mido así, ¿no? 1 con un natural, 2, 3, y ahí ya no puedo. Se pasó. Entonces con los naturales yo no podría medir. ¿Se dan cuenta? Otro problema con los naturales es que la diferencia, por ejemplo así, 3 menos 2, eso existe. Con los naturales es 1, pero 2 menos 3 es parcialmente definido. Otro problema. Entonces eso obligó a que aparezcan los números enteros. Con los enteros se resolvió eso, pero había problemas. La idea de, si esta es mi unidad de medir, mido, y a veces me falta o se sobrepasa esto y no sé cómo expresarlo. Entonces dio origen a la necesidad de la creación de los números racionales. Pero cuando ya estaban todos felices con los racionales, hubo un problema con Pitágoras. Que acá es 1 y 1, acá era raíz de 2. Y cuando aparece ese número, conocían hasta los racionales y dijeron, ¿será que eso es un racional? Si es que lo es, entonces raíz de 2 lo puedo escribir como P sobre Q. ¿Será cierto eso? No es cierto. Se demuestra que no es posible. Entonces aparecen reales. Y una vez que tienen los reales gozan de una propiedad muy importante, que es la propiedad de continuidad. Es decir, siempre que ustedes tengan en la recta real acá un número alfa y acá un número beta, siempre va a haber uno acá teta, tal que ocurre eso. Siempre. Por más juntitos que estén alfa y beta, siempre va a haber una mitad. Esa es la propiedad de continuidad y eso tiene que ver mucho con la idea de medición e inclusive de incertidumbre, como lo vamos a ver ahora. Entonces, con eso de ahí, para la diferencial, nosotros podemos hacer lo siguiente: las mediciones. Yo les había dicho a ustedes que en física deben ustedes haber aprendido a medir usando el vernier. ¿Han usado el vernier o no? El vernier es esa cosa que usan los mecánicos torneros para medir. Cuando ustedes miden, lo que hacen es obtener una medición directa con el instrumento, y en el instrumento está escrito, en el vernier es 0.02 milímetros. En la pipeta creo que es más o menos 1 mililitro, y en ese vaso, en esos vasos, creo que es más o menos 5 mililitros. Entonces, sí, aquí es el resultado de la lectura de una medición directa, es lo que ustedes leen. Por ejemplo, cuando ustedes miden algo, dicen, son movimientos
tanto. Pero luego, cuando lo reportan, tienen que reportarlo con la incertidumbre. Si están usando un buen instrumento de medición, ahí está, en el vernier es 0.02. Eso de ahí, en general, lo llamamos delta de X, más menos. Y la milímetro, metro, lo que sea. Si ustedes lo ven en la recta real, en la medida central es acá es X más delta de X, y acá es X menos delta de X. El verdadero valor está acá, pero nunca lo vamos a saber, jamás en la vida. Pero lo que hacemos es trabajar con el valor central, y con eso hacemos los cálculos. Pero con derecho pueden trabajar con cualquier valor. Con cualquier. Y la incertidumbre es el delta de X, es lo que viene en el instrumento de medición cuando hacen la medición directa. Entonces ya están por aquí, ya están en la figurita que había puesto. Muy bien. Sea delta de X la incertidumbre de la medición exclusiva del instrumento de medición. El reporte de la medición siempre es así. O sea, cuando ustedes midan, ¿cuánto has medido? 8 milímetros. No sirve. Pero si alguien dice 8.00 más menos 0.02 milímetros, ese está bien. Porque le estás dando la información a la persona que te escucha o que recepciona tu medición, ¿cuál es la incertidumbre del instrumento? Porque si la incertidumbre del instrumento es igual que lo que estás midiendo, tu medida no sirve para nada. Es decir, si tú mides